Hola, me presento. Mi nombre es Jennifer Adriana Bravo Baré y actualmente me encuentro cursando la cátedra de Anatomía Sistemática de primer semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Esta cátedra se encuentra impartida por la doctora Amelia Arteaga. En este video les explicaré acerca de ciertos huesos de la cara que se encuentran en el maxilar superior. Específicamente les hablaré del maxilar, del palatino y del lagrimal. Y al final de este video les dejaré como dato una pequeña correlación clínica que se encuentra relacionada con los huesos a abordar durante el video. Iniciaremos hablando del hueso maxilar. El hueso maxilar es un hueso par no central que se encuentra situado superior a la cavidad bucal, inferior a la cavidad orbitaria y lateral a las cavidades nasales. Este hueso va a presentar dos caras y cuatro bordes y tiene forma cuadrilátera que va a contribuir a formar las fosas nasales, la cavidad orbitaria, la bóveda palatina, la fosa cigomática y la fosa pterigomaxilar. Vamos a hablar de la cara lateral. La cara lateral va a describir desde la línea media hacia afuera la fosa incisiva, la eminencia canina y por arriba se va a encontrar la apófisis ascendente del maxilar, que se articula con los huesos propios de la nariz, hacia adentro y hacia arriba con la apófisis interna del frontal. Hacia afuera de la eminencia canina se encuentra la apófisis cigomática, la cual va a poseer un vértice, una base, tres caras y tres bordes. El vértice de esta apófisis es truncado y triangular y se articula con el hueso cigomático. La base ocupa la altura de los 3/4 superiores de la cara lateral del maxilar. La cara orbitaria es lisa y triangular y va a contribuir a formar el suelo de la órbita, de la parte media del borde posterior. Parte un surco que más adelante se va a convertir en el conducto infraorbitario y este conducto va a dar paso al nervio y a la arteria infraorbitaria. La cara anterior se va a encontrar el agujero infraorbitario y por debajo se va a encontrar la fosa canina. En la cara infratemporal se forma la fosa cigomática y aquí se encuentran los agujeros dentarios posteriores que dan paso a los nervios dentarios posteriores y a los ramos de la arteria alveolar. El borde anterior de la apófisis cigomática separa la cara orbitaria de la cara anterior. El borde posterior separa la cara orbitaria de la cara infratemporal y va a constituir el borde inferior de la fisura orbitaria inferior. Su extremo lateral se encuentra en la espina cigomática. El borde inferior es cóncavo, grueso y romo y separa la cara anterior de la fosa infratemporal. La cara medial del hueso maxilar es una lámina ósea triangular y aplanada de superior a inferior. Se articula en la línea media con el lado opuesto y contribuye a formar el tabique que separa las cavidades nasales de la cavidad bucal. La apófisis palatina separa esta cara en dos porciones, una porción bucal y una porción nasal. La porción bucal contiene muchas rugosidades y está en contacto directo con la mucosa bucal. Y la porción nasal, de atrás hacia adelante, se podrá describir primero una serie de rugosidades destinadas a articularse con la lámina vertical del hueso palatino. Luego podemos ver un orificio irregular en su contorno que corresponde al seno maxilar. Por delante del surco se encuentra la cara interna de la apófisis ascendente maxilar, la cual describe dos crestas, una que se va a articular con la concha inferior y otra destinada a articularse con las masas laterales del etmoides. La cara medial presenta dos caras y tres bordes. Una cara superior que contribuye a formar el suelo de las fosas nasales, una cara inferior que contribuye a formar el techo de la bóveda palatina, un borde lateral que se une a la cara medial del hueso, un borde posterior que se articula con la lámina horizontal del hueso palatino y un borde medial, que cuando las apófisis palatinas se articulan, forman a su vez una cresta, que hace relieve en la línea media del suelo de las apófisis palatinas. Se manifiesta la sutura palatina media. En el extremo anterior de esta sutura se encuentra un orificio ovalado
y el agujero incisivo, que da acceso al conducto incisivo. Esta apófisis recién descrita, que es la apófisis cigomática, separa el maxilar en dos porciones, una porción suprapalatina y otra porción infrapalatina. Los bordes del maxilar se van a dividir en superior, inferior, anterior y posterior. El borde superior es delgado e irregular y se articula de anterior a posterior con el hueso lagrimal y con la lámina orbitaria del hueso etmoides. Presenta una escotadura cóncava que se articula con el gancho lagrimal del hueso lagrimal y forma con este el borde lateral del orificio de entrada del conducto nasolagrimal. La apófisis frontal del maxilar es una lámina ósea cuadrilátera y aplanada transversalmente. Va a tener una cara lateral que está dividida por la cresta lagrimal anterior en dos partes, una cara anterior y otra cara posterior. La parte anterior es más o menos lisa y la parte posterior está ocupada por un canal que contribuye a formar el surco del saco lagrimal. La cara medial de la apófisis frontal forma parte de la pared lateral de las cavidades, las rugosidades y la hemicelda, que se corresponden con la cara anterior del laberinto etmoidal. Esta cara presenta además en su parte media la cresta etmoidal, que se articula con el cornete nasal medio. De los bordes de la apófisis frontal, el anterior se va a articular con el hueso nasal. El posterior se une al borde anterior del hueso lagrimal y se continúa inferiormente con el labio anterior del surco lagrimal, que es excavado en la cara medial del maxilar. El borde superior se corresponde con la parte lateral del borde nasal del hueso frontal. El borde inferior o borde alveolar forma con el lado opuesto un arco de concavidad posterior. Está excavado por los alvéolos donde se implantan las raíces de los dientes. El borde anterior está escotado en su parte media. Esta escotadura nasal limita con la del maxilar opuesto la abertura nasal anterior. Y por último tenemos al borde posterior, que pertenece a la tuberosidad del maxilar. Es casi vertical y en sus extremos se van a observar dos superficies rugosas. La superficie rugosa superior se denomina trígono palatino y se articula con la apófisis orbitaria del hueso palatino. Y la superficie rugosa inferior coincide con la apófisis piramidal del hueso palatino. Ahora vamos a continuar hablando del hueso palatino. El hueso palatino es un hueso par no central ubicado posteriormente al maxilar. Este hueso se compone de dos láminas, una lámina horizontal y otra lámina vertical o perpendicular. Iniciaremos hablando de la lámina horizontal. Esta lámina es rectangular y tiene dos caras y cuatro bordes. La cara superior o cara nasal es lisa y cóncava transversalmente y va a completar posteriormente el suelo de las cavidades nasales. La cara inferior o cara palatina corresponde a lo que es el paladar duro. El borde lateral corresponde a la unión de las láminas perpendicular y horizontal. El borde medial es grueso y rugoso y forma el suelo de las cavidades nasales. El extremo posterior de este borde se prolonga posteriormente en una saliencia aguda, que forma con su homólogo la espina nasal posterior. El borde anterior se apoya sobre el borde posterior de la apófisis palatinal maxilar y el borde posterior es liso y cóncavo posteriormente. Ahora continuamos con la lámina vertical o la lámina perpendicular. Esta lámina es irregularmente rectangular y va a tener dos caras y cuatro bordes, al igual que la lámina horizontal. La cara nasal es medial y va a formar parte de la pared lateral de las cavidades nasales. En la unión del tercio medio y el tercio inferior se puede encontrar la cresta del cornete, que va a articular con el cornete nasal inferior. Superiormente se puede apreciar, inferior a la apófisis orbitaria del palatino, una segunda cresta que corresponde a la cresta etmoidal, que va a unirse con el cornete nasal medio. La cara maxilar es lateral y va a presentar cuatro segmentos principales, que de anterior a posterior son el segmento sinusual, que
corresponde a la cavidad del seno maxilar y va a dar nacimiento a lo largo del borde posterior del hiato maxilar a una cresta ósea que se va a fijar en el hueso palatino y en el reborde del seno maxilar. Un segmento maxilar rugoso es articulado con la parte posterior de la cara medial del maxilar. Un segmento interpterigoideo maxilar liso. Este se encuentra entre el segmento pterigoideo y el segmento maxilar. Va a formar la pared medial del trasfondo de la fosa infratemporal y va a continuarse inferiormente a la pared medial del conducto palatino mayor. Y el segmento pterigoideo rugoso que articula con la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoidea. El borde inferior de la lámina perpendicular se suele confundir mucho con el borde lateral de la lámina horizontal. El borde superior de la lámina perpendicular es muy irregular y presenta dos apófisis, una apófisis anterior u orbitaria y otra apófisis posterior o esfenoidal. Estas apófisis están separadas entre sí por la escotadura esfenopalatina. Ahora vamos a pasar a describir cada una de estas apófisis. La apófisis orbitaria tiene forma de pirámide triangular y su base medial se va a unir al hueso palatino mediante un pedículo. Esta apófisis va a tener tres carillas articulares, las cuales son la carilla inferior o palatina, que va a corresponder al trígono palatino del maxilar, la carilla anterosuperior o etmoidal, que va a articularse con el laberinto etmoidal, una carilla posterosuperior o esfenoidal, que se va a apoyar sobre el cuerpo del esfenoide. La apófisis esfenoidal. Esta apófisis se dirige superior, medial y posteriormente y se inclina de tal modo en que forma dos caras, una cara inferomedial cóncava y otra cara superolateral convexa. La cara inferomedial va a formar parte de la pared superior de las cavidades nasales y la cara superolateral se va a apoyar contra la pared medial de la lámina medial de la apófisis pterigoide en un inicio y después se va a continuar en la apófisis vaginal. Limita con esta el conducto palatovaginal. El borde anterior presenta la apófisis maxilar del hueso palatino, la cual se hunde en la fisura palatina del maxilar, que se articula en la cara medial del seno maxilar y en el borde posterior de la apófisis maxilar del cornete nasal inferior. El borde posterior se apoya sobre la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Y por último tenemos a la apófisis piramidal. Esta apófisis es una prolongación del hueso palatino que nace de la cara lateral de la lámina perpendicular. Esta apófisis va a tener dos caras, una cara posterior y una cara anterior. La cara posterior presenta líneas pterigoides que se articulan con el borde anterior de las láminas de las apófisis pterigoides. Y la cara anterior se articula con la tuberosidad del maxilar, cerrando así inferiormente el trasfondo de la fosa infratemporal. Por último, vamos a hablar del hueso lagrimal. El hueso lagrimal es un hueso no central par ubicado en la pared medial de la órbita y en la apófisis frontal del maxilar. Este hueso va a presentar dos caras y cuatro bordes. Iniciaremos hablando de sus caras, las cuales son lateral y medial. Su cara lateral se encuentra dividida por la cresta lagrimal posterior en dos partes, una anterior y otra posterior. La parte posterior se encuentra situada en el mismo plano de la lámina orbitaria etmoidal y la parte anterior se encuentra excavada por un canal vertical, el cual completa el surco del saco lagrimal y va a contribuir a la formación inferior del conducto nasolagrimal. En esta cara también encontraremos una pequeña apófisis, la cual se denomina gancho lagrimal.
que se dirige lateralmente para articularse con el borde superior del maxilar. Continuamos con la cara medial. La cara medial es lisa anterior e inferiormente, donde se encuentra cubierta por la mucosa de las cavidades nasales. La parte posterior superior articula con la cara anterior de los laberintos etmoidales y en esta cara también se encontrará una pequeña depresión, la cual corresponde a la cresta lagrimal posterior de la cara lateral. Por último, hablaremos de sus cuatro bordes, los cuales son superior, inferior, posterior y anterior. El borde superior articula con la apófisis orbitaria medial del hueso frontal. El borde inferior articula con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. El borde posterior articula con la lámina orbitaria del etmoides y con el cornete lagrimal del maxilar. Y por último, el borde anterior articulará con el borde posterior de la apófisis frontal del maxilar y con el labio anterior del surco lagrimal. Paciente masculino de 35 años sin antecedentes relevantes luego de un choque automovilístico en el que impactó su cara contra el volante, fue llevado a emergencias con síntomas de dolor facial intenso, dificultad para abrir la boca y deformidad en el área de la nariz y de los ojos. Se sospechó una fractura de Lefort tipo 2 debido a la naturaleza del accidente y de los síntomas clínicos que presentaba. Luego de hacerle estudios, se demostró una fractura que se extendía desde el puente nasal hasta las órbitas y los huesos maxilares superiores. La fractura de Lefort es una lesión facial que implica fracturas en los huesos maxilares superiores. Estas fracturas se clasifican en tres tipos principales: Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3, dependiendo de la extensión y localización de las fracturas. Estas fracturas generalmente son el resultado de lesiones traumáticas como accidentes automovilísticos o traumatismos graves en la cara.